Recording in progress. Pues Ya lo estás grabando. ya lo estoy grabando. Entonces, lo voy a dejar grabando y lo subimos por ahí al canal de YouTube, lo pegamos en donde sea y vamos a ver, pues, quién se suma, porque esperaba yo un poquito más de invitados, pero bueno, ni modo. Pues, ahí les va. El proyecto ya lo traemos Octavio y yo desde hace unos cuantos años, mucho antes de la pandemia, ¿no, Octavio? Sí, mucho antes de la pandemia. Probablemente 2015, 2016. Sí. Lo que pasa es que en ese momento lo que teníamos era un proyecto para aprender indoeuropeo. Voy a contextualizar un poco. Bueno, Octavio estudió lingüística después de psicología y él pues se la sabe bastante bien en ese sentido. Yo, cuando entro a la maestría en antropología, tengo esta profesora lingüista, Pilar Maínez, que yo creo que tú sí la conoces, ¿no, Octavio? Es una profesora superestructuralista, Sí, sí. creo yo, muy poderosa en su área, y ella hablaba del hipotético indoeuropeo. Entonces, pues en ese tiempo me puse a preguntar qué carambas era eso, y pues vi, ¿no? Que era la idea de que había habido una cultura original, como una cultura madre de todas las culturas, que se había expandido de alguna forma y que ciertas migraciones habían permitido que la lengua perdurara, que tuviera sus cambios naturales, ¿no? En la vida de la lengua, que se mantuviera y que diera origen a una gran familia lingüística, ¿no? Que es finalmente, pues, todo lo que se habla a partir de, a ver si no me equivoco, que creo que son las lenguas que más conocemos: griego, latín, sánscrito, protogermano, y hay unas cuantas más, ¿no, Octavio? Sí, exacto. Ahora vamos a ver más adelante cuáles son. Entonces, bueno, está toda esta familia de lenguas que luego desprendieron otras lenguas y bueno, es un árbol muy grande de diferentes lenguas. Entonces la pregunta era, ¿cómo se llegó para allá? Bueno, hay todo un proceso de reconstrucción de la lengua y, y pues finalmente se comienza a reconstruir una cultura original que prácticamente se habría expandido por todo el mundo, porque si lo pensamos, los españoles habrían sido indoeuropeos que conquistan acá y que nos imponen una lengua indoeuropea, ¿no? Que finalmente es el español, que es lo mismo que pasa con el portugués, que también es un derivado de lengua indoeuropea. Entonces, cuando uno ve eso es fascinante, porque como se hace un viaje en el tiempo, voy a decirlo así, Octavio lo va a explicar mucho mejor en su momento, pero es como una deconstrucción, o sea, que lleva como a la reconstrucción de una lengua original, o sea, se empieza a quitar lo que sobra de acá y se trata de llegar a aquello. Pues resulta fascinante porque parece que hablamos de una lengua súper precisa, ¿no? De aquel momento, ¿no? Una lengua que prácticamente lo dice todo. Entonces uno se puede quedar así, pensando que existe el indoeuropeo. Pero en un tiempo, o hace un tiempecito, solo un día se me empezó a ocurrir, ¿y si no? ¿Y si realmente no hay tal protocultura, sino es un invento que tiene una función? Ahora yo voy a hablar de mi propio recorrido. Y ahí comenzó que retomé las conversaciones con Octavio para hablar de esto y decidimos retomar este proyecto de seminario. Además que finalmente esto se inscribe en mi gran proyecto de los últimos como 13 años, ¿no? Que es el proyecto sobre esclavitud, ¿no? ¿Qué es esto? Ya tiene rato que creo que es muy fácil explicarlo así. En 2012, cuando Peña Nieto, yo me preguntaba por qué la gente que lleva años padeciendo las monstruosidades del PRI y de esa mafia que era esa clase política específica, ¿por qué votan por Peña Nieto?
¿no? ¿Por qué si las televisoras han sido una porquería, por qué les creen? Y bueno, la respuesta en ese momento que se me ocurrió fue Gracias. porque hay cierta esclavitud que está arraigada, o sea, como que se nace esclavo, pero no del cuerpo, sino del espíritu. Y ahí empezó mi gran proyecto sobre la esclavitud del alma, que nos lleva, siguiendo la línea, a la fundación de los pueblos. Porque mi hipótesis, creo yo, que de todo este tiempo es que todo pueblo que es fundado artificialmente solo puede generar esclavos, ¿no? Entonces habría, digamos, dos tipos de pueblo, ¿no? O dos tipos de experiencia colectiva, ¿no? Estas comunidades que serían como propias de lo humano, o sea, que ocurren y que creo yo que tenemos ya muy pocas huellas de eso, a lo mejor los yaquis, a lo mejor los kurdos, ¿no? Creo que por ahí también hay grupos en el Amazonas, ¿no? Que creo yo que quedan pocos, y las sociedades artificiales con las que además se hacen grandes, 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 grandes. No voy a hacer todo el recorrido, voy a leer yo un breve texto que preparé para hoy. Después Octavio, me imagino que también trae preparado algo, no sé cómo lo vaya a exponer. Octavio siempre trae sus diapositivas y todo. Octavio es todo un Soy profe profe, güey. También soy elegante, profe. elegante y guapo. No, Y guapo no ha llegado. no he llegado tan lejos. Entonces, voy a exponer yo el texto, luego Octavio, y luego platicamos un ratito de pues, cómo vamos a manejar todo el proyecto. Estoy buscando la pantalla completa, ¿dónde está? Es que ya tenía rato que no me metí al Zoom. Bueno, le pico acá. Listo. Entonces, empiezo yo. Déjenme tratar de acomodar acá. Así para alcanzar a ver. Acá, creo yo. Pensar el alma, ¿no? Empiezo. Henri Mechanic, un francés hijo de judíos rusos, nacido poco antes de la Segunda Guerra, se plantea en la Francia lacaniana de nuestra época la pregunta sobre la posibilidad de haber perdido algo al hacer de la subjetividad la unidad propia del ser humano. Una cuestión difícil de pensar si mantenemos la subjetividad como el descubrimiento último del pensamiento post-filosófico o incluso me gustaría decir post-nietzscheano. Para seguir su idea, tendría que resultarnos pensable, con cierta facilidad, la subjetividad. El psicoanálisis lo ha hecho difícil, así que habría que comenzar por elegir cuál subjetividad. Claro, esto nos podría llevar al terreno de quién ha entendido o explicado mejor esta noción, lo que nos llevaría desde el freudismo hasta el marxismo o incluso al cartesianismo, para llegar a terrenos como el de Heidegger o Foucault, sin que verdaderamente pudiera decirse mucho que no terminara con cada uno llevando argumentos a su terreno. Se fue Sandra. Sin embargo, quizá podríamos entrar en un terreno común y partir de ahí para seguir a Mechanic, el lenguaje. Ay, creo que voy a ser administrador a alguien más para que puedan aceptar a la gente. ¿Me puedes hacer coanfitrión y yo ayudo a agregar, a Lo aceptar a la hago gente? desde donde salen los chats, ¿verdad, Octavio? Sí, en participantes, en la barra de abajo, ahí es Sí. donde Ajá. En tu nombre, Octavio, más anclar. ¿Hacer anfitrión? Coanfitrión. coanfitrión, sí, Ya eres coanfitrión. Listo. Entonces ya si llega alguien, tú lo recibes. Gracias. Entonces, vale. regreso a este párrafo. Sin embargo, quizá podríamos entrar en un terreno común y partir de ahí para seguir a Mechanic, el lenguaje. El nombre de Ferdinand de Saussure ha marcado las posibilidades de pensar la subjetividad por un hecho muy sencillo. Después de él, lo que no quiere decir que antes de él no, pero con él los argumentos pesan, pareciera que el lenguaje y subjetividad se engancharon plenamente.
Y es que no es poca cosa hacer del signo una unidad irreductible en lo relativo a la lengua, precisamente porque permite desmaterializar algo del sentido que implica nada más y nada menos que lo propio de lo humano. Eso que algunos han decidido llamar subjetividad. Después, mucha tinta se ha derramado, pero principalmente una práctica de subjetivación muy específica, el psicoanálisis, del que Lacan hizo una técnica teorizante y móvil, viva, por decirlo de alguna manera. Sujeto y lenguaje han quedado engarzados y casi fusionados de manera que prácticamente no se puede pensar uno sin el otro. Y por lo tanto, sin toparse que lo que opera en uno, opera en el otro de manera complementaria. Lo que no es visible en el signo es el sujeto. Lo inaprehensible del sujeto se encuentra en la cadena significante. Sujet, supposé o savoir. Lo digo en francés porque en español no solemos traducir el al de la fórmula y nos conformamos con el saber como suposición. Aquí es donde Mechonic llama nuestra atención. Quizá perdimos algo en este engarzamiento casi incuestionable. Tal vez hayamos extraviado algo que pudiera experienciarse más allá de esta idea, dejando una serie de preguntas un tanto extrañas y complejas en el aire. La música precede al habla. Esta afirmación es la más difícil que he hecho en mi vida porque me resulta casi imposible argumentarla históricamente. Sin embargo, toda la crianza infantil pudiera respaldar la idea. Los niños aprenden cantando. Si la música, o arriesgándonos un poco más, el canto precede al habla, entonces algo en lo sonoro antecede a la comunicación y a lo discursivo. Y esto no puede ser otra cosa que la experiencia de sí en el mundo. Mis jugueteos entre la continuidad de los sonidos vocálicos y la irrupción consonántica e incluso tonal resultan interesantes, pero no puedo decir que conclusivos, aunque sí hipotéticos con líneas de investigación serias. El hecho es que la experiencia de sí en el mundo parece ser siempre irruptiva y discontinuante, lo que no implica nada como inconsciente o consciente, únicamente experienciable y quizá repetible, por lo tanto, memorística. De ser así, existe una experiencia presubjetiva o asubjetiva que ha sido pasada por alto. Experiencia a la que podemos llamar memoria en tanto que remite a una experiencia absoluta y constitutiva de sí y del mundo. Atrevámonos a decir, para mantenernos distantes de un debate sobre subjetividades, digamos que dicha experiencia no es longitudinal ni continua, sino disposición existencial, esto es, un apuntar potencial que solo se realiza como memoria en el terreno en el que ésta es concebida, a saber, el canto. He aquí el terreno de Mechonic. El canto en la humanidad se conoce en una forma primaria, la poética. Sin embargo, es crucial que entendamos que esta no es un relato cantado. Esa pretensión platónica nunca ha sido verdaderamente luminosa para la humanidad. Pensemos más bien que la poética es rítmica, es decir, canta en la medida en la que puede llevar un ritmo concreto, definido y determinado, mismo que, si es bien ejecutado, hace del olvido una ajenidad absoluta. Las canciones no se olvidan. Si el sujeto está en el lenguaje, entonces el alma está en el canto, en la poética, y el hombre que antecede al lenguaje existe de una manera distinta, digámoslo así, existe como experiencia, y esta no es sino memoria de existencia, concluida en un terreno hipotético más, la voluntad como disposición hacia la existencia. Creo que estoy dando un montón de conceptos sin decir de dónde vienen, pero seamos pacientes. ¿Quiere esto decir que la existencia quedaría demostrada por esta tesis? Definitivamente no, pero sí que es posible que el hombre se caracterice por la disposición a existir y que ésta solo ocurra en el ritmo, en el cantar como obra, siendo entonces el canto el terreno de la existencia y esta la belleza revelada en el esfuerzo sonoro. El hombre canta la belleza de existir. El lenguaje que subjetiva o subjetiviza, entonces, priva de la experiencia. Es decir, el comunicar implica ya una pérdida de la función del canto.
Él comunica, perdón, y abre la puerta para una captura que ha sido muy bien revelada por los psicoanalistas y otros teóricos que describen el lenguaje. La voluntad memoria se convierte en remembranza subjetiva, es decir, interpretable, deconstructible, edificable y sometedora. Dos. No sé si, no, mejor no me detengo. Sigo. Dos. La invención de los pueblos. Caminemos para observar a la distancia tres terrenos. George James Frazer, Shlomo Sand y Platón. En Totemismo y Exogamia, Frazer, texto que además no está traducido, es bien importante tener esto en cuenta. Frazer explora el origen del pensamiento. Penosamente, la etnología, ciencia de la arrogancia de los pueblos occidentales, ha decidido pensar a Frazer desde sus trabajos intermedios. La rama dorada se ha utilizado incluso por Freud para hablar de algo así como una evolución del pensamiento, pasando de la magia hasta la religión y la ciencia, siempre planteando la arrogante tesis de cierta pregunta universalmente humana. ¿Cómo funciona el universo? El hombre busca explicarse las cosas, dicen los que piensan así, y por ello inventa modelos explicativos. Frazer no concibe esto de manera distinta hasta esta serie de textos maduros, Totemismo y Exogamia, en los que se pregunta por las condiciones y el origen del pensamiento humano, es decir, por el origen del alma. Si bien en este texto no concluye un punto definitivo, sí descubre una serie de fenómenos muy interesantes. Por ejemplo, que en grupos pequeños de seres humanos, las tradiciones, es decir, las formas internas de relación entre los miembros y con el mundo que les rodea, no tienden a variar, salvo por fenómenos naturales que modifiquen radicalmente el ambiente. Por otro lado, las poblaciones más grandes que tienden a migrar comienzan a perder las experiencias primarias y las cambian por el relato de ellas, es decir, por la comunicación de la historia, dando lugar regularmente a los mitos y casi naturalmente esta diferenciación entre los que relatan las historias, dada su proximidad con las experiencias anteriores, y los que son privados de dichas experiencias como resultado de la distancia, comienza una diferenciación jerárquica de la población. Perdida la experiencia primordial, la memoria no tiene otro camino que el del deterioro, y la comunidad tampoco conoce otra ruta, porque las distinciones internas generan élites que poco a poco dominan la memoria y encaminan a la fundación de nuevas experiencias o a la privación de las mismas. El mito nace como pérdida de la experiencia y las iglesias como pérdida de la identidad colectiva. Es decir, los pueblos de la comunicación son el producto de una pérdida fundamental, la pérdida de la experiencia de sí en el mundo. Siempre hace falta decir que ese sí, más adelante lo hablaré. El resultado parece hacer de unos los poseedores de la historia y de otros los esclavos de ella. Sócrates, si existió, y Platón como prueba de ello, parecen saberlo muy bien. Y en la Politeia, la República como la traducimos al español, este segundo, Platón, despliega un manual concreto de dominación del alma a través de una estrategia diseñada y controlada por las élites ya reconocidas por él mismo, a saber, las conformadas por los filósofos y los políticos. Dicha estrategia no es otra que la paideia, o lo que nosotros entendemos como educación. Para Platón, una comunidad humana debe ser toda ella una gran escuela ideológica, desde sus instituciones hasta sus monumentos, desde sus lugares recreativos hasta sus plazas públicas, o desde sus élites hasta sus obreros. Todo debe ser construido ideológicamente para dar forma a cada ser humano que ocurra o aparezca dentro de su dominio artificial, es decir, cada ciudadano. Michel Foucault, en su lectura que hace de la apología de Sócrates, resalta maravillosamente cómo él no podía aceptar el destierro
porque no sería libre de la palabra, parresia, explica Foucault, del hablar con libertad y con escuchas dentro de otra comunidad. Todo grupo constituido debe restringir lo que se discursa en el interior e incluso lo que se canta y lo que suena. Sí, Platón tiene claro que la música y principalmente la poética deben ser controladas y restringidas en un pueblo para evitar el deterioro del mismo. Incluso pensaría yo la liberación del mismo. Es decir, donde hay una pérdida de la experiencia primordial, los grupos griegos esclavizaban pueblos, se puede establecer e imponer una ideología específica y dominar a un grupo social por el simple hecho de poder continuar esta ideología en la formación de cada uno de sus individuos. Foucault dice que la política es la continuación de la guerra, y esto está claro en Platón. La esclavitud ha dado un brinco brutal de la fuerza bélica a la dominación política. En la invención del pueblo judío, Shlomo Sand lo denuncia sin reservas y con argumentos historiográficos hiperpotentes. La nación judía es un proyecto y un plan que se estructuró con conocimiento estratégico, tanto de los pueblos como del alma de los seres humanos. Reestablecer una lengua, establecer una tierra por la que hoy están asesinando a centenares de personas, construir un mito o historia como se pretende, aunque Sand demuestra su insostenibilidad, e identificar a un grupo, los judíos como pueblo, son una serie de actos que han permitido fundar un pueblo en nuestro tiempo, y no solo fundarlo, sino cohesionarlo y sostenerlo, al grado que hoy hay personas en la calle que se identifican con este grupo, exigiendo el exterminio de una etnia completa solo para sostener la existencia de otra, que además no puede ni siquiera demostrarse genéticamente. Ya no digamos de verdad históricamente ni arqueológicamente, pero bueno, eso está en el texto de Shlomo. Los pueblos pueden inventarse y sostenerse si se conoce de qué se trata aquella experiencia primaria, y ésta se reemplaza por una ideología generada artificial y tendenciosamente. Lamentablemente, la distinción entre los ideólogos y los miembros de una población es irreductible, y el beneficio de unos siempre será en detrimento de los otros. La esclavitud se ha sofisticado. 3. Lo indoeuropeo. He decidido abordar este punto brevemente y al final, porque de esto se trata el seminario. Pero no puede entenderse si no se sabe de dónde ha venido. Hace por lo menos 2 siglos, Occidente, ¿qué es eso?, comenzó a figurar una idea un tanto macabra pero fascinante. ¿Podría existir una cultura primaria de la que se hayan desprendido los grupos culturales que hoy llamamos occidentales? Y, de ser así, ¿cuáles serían sus características? Bueno, pues serían imperialistas y expansionistas, y parece que todo el mundo está de acuerdo con ello. Es decir, serían pueblos bélicos, pero avanzados culturalmente, de manera que dominaron un territorio que viene desde parte de lo que hoy conocemos como Rusia, ocupa la India, parte de Medio Oriente y toda Europa, e incluso podría extenderse hasta África. Como sea, se plantean como un grupo muy poderoso que se extendió durante milenios por todo el planeta y que hoy, sobreviviendo en sus diferentes migraciones aún existentes, se sigue expandiendo por el mundo. Por ejemplo, en el descubrimiento y la conquista de América o en la dominación colonial de África, además de la añoranza conquistadora del aún lejano Oriente. Pero esto no parece ser un capricho idealizado por una élite perversa de nuestro tiempo, sino que ocurre como un fenómeno científico que parte de 2 cosas: la observación y el establecimiento metodológico. En 1799, Sir William Jones llamaba la atención sobre la perfección del sánscrito y su parecido con el latín y el griego, asegurando que esto no podría ser obra del azar y suponiendo una suerte de familiar entre estas lenguas, misma que no podía sino resguardar un intercambio histórico que debería ser descubierto con el tiempo. Otros teóricos como Franz Bopp o Christian Rask persiguen ideales similares
derivando en ideas cada vez más claras y contundentes sobre la posible existencia de una protocultura. Con el tiempo, Georges Dumézil o Émile Benveniste establecen ideas profundas sobre mitos, dioses e instituciones asociadas a este grupo cultural. Por su parte, Adriano Romualdi, apoyándose en investigaciones genéticas o arqueológicas como las de Marija Gimbutas, parece mostrar pruebas de la existencia de este grupo cultural y sumar a la idea reconstructiva del mismo. ¿Pero verdaderamente se puede demostrar su existencia? Más adelante profundizaremos en ello, pero iniciemos con una idea. La gramática comparativa y su invención es fundamental para entender el tema. El aparente parentesco de las lenguas que se señala desde la época de Jones fue permitiendo algo así como una reconstrucción de una lengua primaria que se separó en algún momento y siguió separándose hasta desplegarse en una gran cantidad de lenguas herederas de aquella primordial. Corriendo el tiempo hacia atrás, poco a poco se fueron obteniendo rasgos gramaticales comunes y raíces lingüísticas igualmente existentes dentro de las lenguas, fenómeno que parece haber resguardado la historia de aquella protolengua. Pero aún más complejamente, este resguardo parece haber mantenido la idea de una precisión lingüística que fue deteriorando en la medida en la que se fue expandiendo y diferenciando, adaptando, de acuerdo con las experiencias de cada nuevo grupo migratorio establecido en otras regiones. Lo que se decía con precisión experiencial perdura como experiencia resguardada en las palabras y su gramática. Las diferencias y particularidades de las lenguas posteriores reafirman esta idea por lo prescindible que resultan estas especificidades en la reconstrucción de un esqueleto duro y con especificidades contundentes. El proto-indoeuropeo existe por la solidez de aquella gran cultura y perdura porque incluso es capaz de superar las diferencias ambientales y sobrevivir a las distancias espaciales y temporales producto de migraciones constantes. Es decir, aquella cultura madre sobrevive por una fortaleza que puede develarse no solo en la lengua, sino en otras tradiciones reconstructibles de la misma manera. Aquí es donde Dumézil o Benveniste resultan impactantes. Ellos trabajan esta protocultura más allá de la lengua y la reconstruyen en sus productos culturales supervivientes, es decir, en la ideología identitaria y en la prosperidad cultural que perdura en los diversos descendientes históricos y que se mantienen hasta la modernidad. El indoeuropeo, como su posición, ocupa un lugar interesante en la exploración lingüística, pero como descubrimiento metodológico, establece una manera, una verdad hiperpotente que puede estar en el fondo de una construcción ideológica, a saber que existe un pueblo o un macropueblo heredero y derivado de aquella protocultura madre, y este pueblo no puede ser otro que el occidental que hoy se presume lo más avanzado culturalmente del planeta. Digamos entonces que lo indoeuropeo funciona como mito fundacional, en tanto que el método, como lo expone Romualde, permite establecer una tierra hipotética, una ideología igualmente reconstructible, una identidad genética y una lengua evolutiva y viva hasta el momento. Nosotros hablaríamos indoeuropeos y seríamos pueblos conquistados por aquel grupo expansionista y superior. Occidente puede entonces ser un invento gigantesco, pero igualmente artificial. ¿Podemos sostener esta idea? Aún no nos pronunciamos al respecto, pero podemos explorarla y analizarla partiendo de otra idea muy sencilla, su carácter fundacional, es decir, su pretensión ideológica, ideologizante y las consecuencias visibles de ella. Este proyecto nos invita a todos a trabajar al respecto desde un mismo lugar, el de aquellos que no alcanzamos la identidad ideológica por ser el producto de las viejas conquistas e imposiciones ideológicas, o incluso por ser aquellos descendientes de migrantes que no exploraban, sino huían de sus diferentes regiones. Es decir, exploremos desde el lugar de los despojados que resisten en nombre de una sola idea, la libertad de volver a experienciar la vida. Y es el texto que tenía yo. Ya tenía un rato que no hablaba tanto. No sé si quieran comentar ahorita o mejor después de Octavio ya comentamos todos todo. Entonces, te dejo, Octavio. Sí, gracias.
y yo recibo ahora. Vale, vale, Jorge. Sí, igual al final hacemos una ronda de comentarios, ¿no? Muy interesante tu texto. No tenía miedo de que no se iba a alinear a lo que yo preparé, pero creo que sí. Siempre Este, hablamos de lo mismo, somos uno y lo mismo. sí, entonces somos indoeuropeos. Ah, no, ¿verdad? Totalmente. Vamos a empezar. Sí, como Jorge lo comentaba, pues preparé aquí una presentación. Em, por ahí en otro seminario hace un rato también tomé como base esta presentación. No es la misma que vimos en aquella ocasión porque hay más cuestionamientos, hay más reflexiones a propósito de lo que pues es el tema del seminario, ¿no? Esta cuestión del mito fundacional de los indoeuropeos. Y quiero hacer eco de lo que nos comentabas al final, ¿no? Mostrándoles esta otra cuestión de por qué sí creo que en el fondo hay una cuestión ideológica, ¿no? Y como lo dices, ¿no? Un descubrimiento metodológico que en parte sí está motivado en nuestra modernidad por, sobre todo en el tiempo de Jones. Jones creo que se dio cuenta de esta familiaridad de las lenguas, pero además el asunto es que eh, durante el siglo XX los nazis tomaron ¿cómo decirlo, no? Esta ideología o esta metodología descubierta como la base de la raza de los arios, ¿no? Como una raza superior. Entonces dijeron, ya ven, de hecho esto no se debe llamar indoeuropeo, debe llamarse indogermánico, ¿no? Entonces por un rato, digamos, origen de la familia indoeuropea se llamó indogermánica, ¿no? Hasta que realmente pues hubo esto fundamentado por específicamente pues como Occidente desde los arios tuvo de alguna manera la potestad, ¿no? De llegar a refundar el mundo. Me parece que también es lo que Jorge comenta al final de esto, la parte del mito, ¿no? De lo indoeuropeo. Cuando empecé a trabajar, precisamente me hice exactamente el mismo cuestionamiento que Jorge a propósito de cómo durante todo se ha preguntado por el asunto de la identidad, ¿no? Empezando análisis, pasamos por la filosofía, por la antropología, por la lingüística y ¿se escucha bien? Sí, me escucho bien, ¿verdad? De pronto. Y entonces el problema es que no habíamos pensado históricamente, ¿no? Yo creo que desde hace algunos eh, llegó la idea de históricamente y creo que una de las consecuencias de ello es este seminario, ¿no? Y pues entonces el título de lo que yo preparé, hay indoeuropeos, que justamente alineándose con esto, y ya verán al final como si todo es una locura, todo es el mito, ¿no? Y cómo esta cuestión realmente rebasa la realidad, ¿no? Quiero empezar con algunas observaciones. Precisamente la primera cuestión que les comentaba, ¿no? Trataremos en la medida de pensar la cuestión de qué son los indoeuropeos, si existieron, qué es el mito fundacional con una conciencia histórica, sobre todo para intentar dar respuesta en lo que en la actualidad somos, ¿no? Y con todo lo podrido que está el mundo, ¿no? A dónde nos puede llevar todo esto, ¿no? Eh, la segunda versión cuenta la leyenda que las personas construyeron sus lenguas de acuerdo al clima en que se desarrollaron, ¿no? Vamos a hablar de esto en algunas sesiones, lo que se llama la hipótesis del relativismo lingüístico. Eh, Recientemente hay cosas interesantes que se han dicho, ¿no? Por ahí hubo un señor que se llama Sapir, uno de los grandes del siglo XX que propuso y que vamos a hablar de esto en relación a este controvertido pueblo llamado Indo-Europa. Tercer punto. En este momento vale preguntarse cosas que Graves se cuestiona la diosa blanca, ¿no? Pero tienen más o menos la misma. ¿Por qué la no es albina y si es blanca? ¿Por qué la luna no la llamamos mensua? ¿Por qué la llamamos luna, no?
eh, les digo esto porque en realidad en lenguas, muchas lenguas, la palabra mes y la palabra luna son la misma. Entonces, y de hecho, pues la raíz de mes es la raíz de luna en latín, que es mensus, ¿no? Entonces, ¿por qué decidimos llamarle luna, ¿no? ¿Por qué decidimos llamarle blanca y no albina, que sería la raíz natural latina que le correspondería, ¿no? ¿Por qué elegimos la palabra blanca para llamarla, ¿no? Hay una motivación, ¿no? Y tiene que ver con los caballos. En realidad, precisamente lo que se cuenta, ¿no? Porque me encanta porque todo va a ser a nivel de mito, porque no tenemos nada. Lo que se cuenta es que precisamente los germánicos, cuando empezaron a domesticar a los caballos, ¿no? Sobre todo parte de esto en las estepas y además los grupos germánicos que se vinculaban con los caballos, hacían la distinción entre los caballos oscuros y los caballos claros. Y a los caballos claros les decían blanc. Entonces, es posible que esto haya sido primero una interjección, ¿no? Algunos dicen que sí, es una raíz antiquísima. Ahorita vamos a ver esto a propósito de esto. Pero pues en realidad Blanc empezó como generalizarse y se pasó a las lenguas romances y ahora tenemos la palabra blanco, ¿no? Entonces, este tipo de cosas vamos a indagar porque precisamente yo creo que los cuentos de los hermanos Grimm nos van a decir más que, eh, lo siento mucho, arqueólogos, ¿no? que los supuestos artefactos, ¿no? Entonces, porque precisamente lo que vamos a buscar es por dónde el mito y previamente el canto, ¿no? Llegaron hasta nuestros días, ¿no? Y la forma en que esto se dio. Otra cuestión, Jorge ya mencionaba a Dumézil. Dumézil fue un investigador que se dedicó toda su vida a hablar de lo que se llama, pues, el pensamiento, la cultura, el establecimiento del panteón indoeuropeo. Lo que él hizo no solo dio un paso más sobre la gramática comparada, ¿no? Que inicia en el siglo XVIII, XVII, XVIII, finales del XVII, principios del XVIII sobre todo, y en realidad Dumézil lo que propuso es comparación de mitos fundacionales, ¿no? Comparación de religiones, comparación de panteón de los dioses, ¿no? Mitología comparada en general. Entonces tiene ahí 3 volúmenes enormes, ¿no? Publicados por el Fondo de Cultura Económica en español, muy interesantes. A mí lo que me inquieta mucho de Dumézil es que uno dice, va a hablar de los indoeuropeos, y solo habla de los indios, solo habla de los iranios, solo habla de los germánicos, ¿no? Solo habla de los latinos. Entonces, claro, compara rasgos, pero pues jamás llega a la cosa indoeuropea, ¿no? O sea, no aterriza nunca. Sí es muy interesante su trabajo, la verdad que sí lo vamos a retomar, hay cosas que hay que cuestionar, hay cosas que vamos a seguir. Y esto es lo que les decía, ¿no? El estudio sobre todo la comparación que hace del Oriente, India e Irán, como él lo clasifica, y Occidente, Roma y la región escandinava. Entonces de ahí parte su trabajo. También mitos, relaciones jerárquicas que habría entre los dioses, ¿no? Y esta cuestión de las triadas que también no me gusta tanto, no sé si es cosa de la época de Dumézil. Dumézil vivió en el siglo XX, ¿no? En realidad, él como tal no fue como de lo que se llamó en alguna cuestión del almuerzo estructuralista, ¿no? Que se hizo famoso un cartón, una caricatura en los 70 donde estaba sentado Lacan, Foucault, Barthes y creo Lévi-Strauss, ¿no? Están los tres ahí como con un taparrabos, como si estuvieran una tribu en medio de un fuego, ¿no? Pero creo que Dumézil es previo a ellos, ¿no? De hecho, Dumézil fue maestro de Foucault, fue un gran amigo de Foucault, y pues en realidad algunos dicen que más bien Dumézil fue quien planteó las bases del estructuralismo, precisamente por esta cuestión de comparar rasgos mitológicos de varias culturas. ¿Y por qué les decía esto? Porque puede que esto esté en la época del siglo XX, sobre todo de pensar todo en triadas, ¿no? De pensar todo cosas de tres, porque Dumézil insiste en casi todos sus libros en los tres, digamos, las tres funciones que los grupos indoeuropeos tienen, ¿no? Y que se encuentran por todos lados: fecundidad, soberanía y poder. Y que en realidad a mí me parece que hay que cuestionar esto a fondo, cada una de ellas y todas en conjunto, y
y cuestionar cómo es que se encuentran o se encontrarán en estas funciones en los grupos indoeuropeos, ¿no? Pero bueno, más preguntas. ¿Cómo eran los dioses indoeuropeos? Y si me refiero a que no solo pensar en los dioses, ¿cómo decirlo, no? De India, de Irán, ¿no? De los romanos, ¿no? Sino realmente previo a esos dioses que ya se formaron en estos grupos culturales, ¿cómo eran, no? Y ahí es donde María Gimbutas entra, donde Robert Graves va a entrar, ¿no? Y si la pregunta es si existió realmente un panteón primigenio de dioses indoeuropeos, ¿no? Antes de estos dioses que ya se conocen ahora en estas culturas, ¿no? Y bueno, pues entremos como más en materia, sobre todo por lo que se dice de este grupo indoeuropeo, ¿no? Y que efectivamente, pues, están como regados en toda Europa, India y Pakistán, ¿sí? Lo interesante es por qué no están en África, ¿no? O sea, y ahí hay preguntas que nos vamos a hacer, porque pudies, se supone que hay dos historias que nos cuentan de cómo se pobló Europa, ¿no? Una, Jorge, ya la mencionaba hace un rato, ¿no? Esta estampa de los guerreros bélicos que van por las estepas conquistando pueblos y pues llevando su lengua indoeuropea, ¿no? Y sometiendo a los otros, y entonces son muy poderosos y ya ese pueblo fue el que desarrolló la sociedad occidental, la cultura occidental y voilà, ¿no? Tenemos indoeuropeos. Entonces yo creo que ese es uno de los mitos que vamos a ver que, digo, es interesante porque lo propone una autora y que vale la pena leer, ¿no? María o Marilla o Marija, como quieran decirle, Gimbutas, y ella, pues, hasta el final defendió esta hipótesis, ¿no? Y vamos a hablar de esa, ¿no? Entonces, bueno, pues, lo que dicen normalmente los arqueólogos aquí, vamos a escucharlos previamente y luego ya cuestionamos un poco, ¿no? Que esta cuestión, pues, hizo que todas las sociedades implicarán cambios de todos los tipos, económicos, sociales, lingüísticos, religiosos, ¿no? Jerárquicos, etcétera. Y bueno, pues obviamente parte de lo que permitió clasificar a un conjunto de lenguas como indoeuropeas fue esto. Por ejemplo, la comparación del léxico como números, ¿no? Tenemos aquí los números del 1 al 10 y en varias lenguas indoeuropeas, ¿no? Inglés, germánico antiguo o alemán antiguo, latín, griego, sánscrito, y hasta la derecha tenemos a japonés, que sería una lengua no indoeuropea, y por ejemplo, donde se ve más claramente como este parecido es en el 2, ¿no? Tu, try, duo, duo, dua, ¿no? Entonces, claramente lo que propusieron es que, bueno, hay no solo en los números, sino cientos, miles de palabras que tienen parecido, y entonces de ahí dijeron, pues vamos a ver cuál es la semejanza mayor, hay que ver desplazamientos, etcétera. Esto fue una clasificación que no hizo una persona, hicieron muchas personas y se llevaron años, ¿no? Siglos, de hecho, siglos, literal. Hay que pensar cómo fue. Este fue uno de los primeros modelos que se hizo en 1860 por Schleicher. De hecho, fue un adversario de Saussure, ¿no? Saussure lo critica así ferozmente en varios textos. Y bueno, pues Schleicher fue el que propuso los modelos arbóreos para comentar esta cuestión genética, ¿no? Y si pueden ver ustedes a la izquierda está este protoindoeuropeo, que ya era una idea que en las disciplinas de ese entonces era clara y era firme, ¿no? Ah, sí, existió este grupo, pero bueno, vamos a ver cómo se fue ramificando. Y de ahí que tenemos el primer tronco arriba es el eslavo germánico, ¿sí? Que dio paso a su vez a las lenguas germánicas y al tronco baltoeslávico, ¿no? Lituanio eslávico. Y luego ya tenemos un tronco más grande, ariano greco italo-céltico, ¿no? Este a su vez se fue dividiendo en el greco-itálico, que en un momento de la historia se habría dividido en el griego y el albanio, ¿no? Y por su parte, el tronco italo-céltico en el celta y el tronco itálico, que de aquí vendrían las lenguas romances. El latín primero y luego las lenguas romances, ¿sí? Y luego el indo-iranio, que sería el grupo más, por decirlo así, oriental, ¿no? Entonces, este es uno de los primeros modelos de lo que se dice de la dispersión de los indoeuropeos, que
deja mucho que desear. Yo creo que no alcanzan las hipótesis, ninguna de las que hay, para realmente establecer esto, ¿no? Hay que buscar más fundamentos históricos, sobre todo, y mitológicos para ver qué es lo que pasó, ¿no? Si es que pasó, ¿no? Entonces, por ahí vamos a ver. Aquí esta es otra de las propuestas que hay de cómo las familias lingüísticas se dispersaron, ¿no? Fueron poblando Europa, ¿no? Esto digamos que es un mapa actual, ¿no? De cuáles son las zonas de las familias indoeuropeas y cómo se establecieron en Europa, India y Pakistán. Si ven azul, son las lenguas romances, ¿no? Italiano, rumano, portugués, español, francés. Y estas lenguas en café son las germánicas, las eslávicas, las helénicas o la griega, célticas que están por acá, salpicando un poco la península británica y en esta parte de Europa. Báltico, ¿no? Tenemos acá el Báltico, armenio, por acá abajo, iranio, pues ya acá cerca de Medio Oriente, índico, anatolio, por acá arriba, y tocárico, ¿no? Y tenemos aquí en la parte de abajo un cuadro de 4 lenguas que no son indoeuropeas y que lo interesante es que han resistido la historia de Europa, ¿no? Y son lenguas que, grupos culturales que siguen ahí, por ejemplo, uno de los más conocidos es el euskera o la nación vasca, ¿no? Que no tiene nada que ver la lengua misma, ¿no? Con el indoeuropeo. En realidad, la forma, por ejemplo, de hacer oraciones del vasco se parece más a una lengua maya que al indoeuropeo, ¿no? Entonces, es bien interesante que hace ahí metida una lengua que ha pasado toda la historia de Europa y los hablantes han conservado su lengua. ¿Qué tuvo que haber pasado, no? Para que este fenómeno ocurriera y es, de hecho, no tiene parentesco con otra lengua, se considera una lengua aislada y pues, no se sabe nada de ello, ¿no? Por aquí tenemos estonio, el húngaro y el finés como otras lenguas que no tienen parentesco con las lenguas indoeuropeas y están ahí metidas, ¿no? En realidad. Bueno, entonces este es como el mapa de la dispersión de los grupos indoeuropeos, sus lenguas, etcétera, en la actualidad. Y quiero como resumir brevemente las dos hipótesis, porque en realidad no es algo en lo que me voy a atender después, sino más bien ciertos factores, como al principio lo dije, preguntas que nos van a llevar más bien hacia otros lugares, históricas y mitológicas, pero sí hay que conocer las hipótesis. La hipótesis A es la de los kurganos, ¿no? Esta hipótesis la propuso María Gimbutas. Lo que dice es que en realidad eh, el origen o el Urheimat, ¿no? O el homeland, como quieran decirlo, el lugar de donde los indoeuropeos partieron, habría sido las estepas siberianas, ¿no? Y efectivamente, en lo que actualmente sería el territorio de entre Rusia y Ucrania, yo creo que algunos lo sitúan de hecho más del lado de Ucrania, habría sido un poco después, aquí tengo una línea del tiempo de la Edad de Bronce, ¿no? En la que habrían decidido comenzar a colonizar a los pueblos, ¿no? Y habría dos factores que indican los arqueólogos a propósito de el inicio de la Edad de Bronce. Previamente habría habido la domesticación del caballo, ¿sí? Y también la aparición de la rueda. Entonces, sin estas dos cuestiones o hechos fundamentales, este llamado primer grupo, los kurganos indoeuropeos, no habrían podido generar como una expansión territorial, ¿no? Ya discutiremos eso en otras sesiones. Lo que se ha encontrado, ¿no? Como evidencia arqueológica de este grupo es un tipo de cerámica, entierros, ¿no? Armamentos para la guerra que fueron usando, que además datan de diversas épocas y que sí se desplazan por todo el norte de Europa hacia el sur, ¿no? Y pues precisamente estos guerreros fueron a caballo. Por aquí tenía otra imagen de estos guerreros nómadas, ¿no? Más o menos los pintan así, los representan así, un lugar frío, muy, muy frío, ¿no? Y además, pues árido. Y en otras sesiones vamos a hablar de los mitos de la estepa, ¿no? Leí cuentos increíbles que sí, Dumesnil
alcanza a recuperar, ¿no? De estos grupos kurganos, porque yo decía, bueno, ¿de dónde se puede recuperar esto? Y me dice, sí, sí tiene algunos mitos de cómo concebían la estepa en ese entonces, ¿no? Y cómo estos cuentos se fueron filtrando, ¿no? Uno de ellos tiene que ver con la invención de un juego de fichas, ¿no? Y la estepa se vuelve como una especie de cosa mágica donde uno pensaría que no te puedes esconder en un territorio así tan árido, ¿no? Y los cuentos hablan de la magia de poderte esconder en esos territorios, ¿no? Entonces, por ahí vamos a ver esto de los kurganos, cuál es la mitología asociada a estos pueblos, ¿no? Y en realidad, bueno, aquí está la primera hipótesis del Urheimat o el lugar de origen de los indoeuropeos. Les decía que por acá arriba en las estepas ucranianas y rusas actualmente, ¿no? Y pues ellos habrían tenido una conquista más o menos como por estas direcciones, de norte a sur, con mucha guerra, ¿no? Con conquista de pueblos, con triunfos bélicos, ¿no? Y pues esto está en el texto de Chimbotas, ¿no? La prehistoria de Europa, ¿no? Y bueno, ese sería a grandes rasgos, ¿no? Mapas de la trayectoria de la invasión kurgana, ¿no? Y esa sería la primera hipótesis, ¿no? Vamos con la segunda hipótesis. La segunda hipótesis habla de los campesinos pacifistas. Esta hipótesis fue propuesta por un arqueólogo que se llama Renfrew, ¿no? Y que él dice que Europa no se habría poblado de norte a sur, aunque él no niega en absoluto el, la existencia de los kurganos, ¿no? Él dice, sí existieron, obviamente hay evidencia arqueológica, pero pues más bien tenemos que pensar que no tiene lógica que ellos hayan querido conquistar, ¿no? Así nada más porque sí, sino más bien esto habría sido otro movimiento que habría nacido en el sur, ¿no? Y no en las estepas siberianas, sino en lo que hoy es Turquía, antiguamente Anatolia, ¿sí? Y que pues no hubo una población, perdón, un poblamiento motivado por la guerra, un poblamiento bélico, sino más bien una difusión pacífica, ¿sí? Motivada por la agricultura. Entonces vean cómo son dos eh, posturas completamente opuestas, no solo en dirección, sino además el tipo de personas que aparentemente poblaron Europa. Y pues bueno, otra vez la cuestión de el léxico, el vocabulario que habría sido importante en esta dispersión, trigo, cebada, porque el trigo y la cebada evidentemente eh, hay una cuestión con la domesticación, ¿no? El lino, la manzana, la vid, el encino, el sauce, y bueno, la domesticación ya animales como el caballo, ¿no? El buey, ¿no? Palabras como yugo o rueda para precisamente sembrar, ¿no? Una de las grandes, como decirlo así, aportaciones que habría tenido este grupo de indoeuropeos que fueron de sur a norte es que habrían descubierto la agricultura, ¿no? Los otros habrían sido nómadas, ¿no? Cazadores, recolectores, etcétera, y que no tendría nada que ver la agricultura acá. Ellos dicen sí, más bien la agricultura permitió el desplazamiento, permitió que la gente empezara a crecer, empezara a dejar de ser nómada y más bien establecerse en territorios. Entonces, las familias habrían estado creciendo y que esto tendría que tener como consecuencia que la gente buscara nuevos territorios para sembrar. ¿Sale? Entonces, bueno, hay dentro de la propuesta es esto, la economía, ¿no? Basada en la agroeconomía, tal cual ellos señalan, bueno, Renfrew señala que habría habido un periodo como de poblamiento de Europa, ¿no? Temporal, con un avance lento y, bueno, ellos dicen, hay una función, ¿no? El crecimiento agroeconómico estaría en función del crecimiento demográfico, es decir, si las familias crecen en un territorio, entonces parte de las familias necesita migrar para tener su propio territorio y lo que proponen es que habría habido una expansión de 1 kilómetro por año hasta 1500 años que habría sido el periodo en que tardó Europa en poblarse, ¿no? Eso es lo que sugiere Renfrew, ¿no? Con esta hipótesis y pues entonces habría, según esto, ¿no? Una asociación entre el nacimiento de la agricultura y la dispersión y nacimiento de las lenguas indoeuropeas,
Esto además es interesante que lo haya, eh, no solo Renfrew es el que lo propuso, sino que Antonio Latorre, que tiene un texto maravilloso que se llama Los 1001 años de la lengua española, que no sé por qué está cortado, pero él señala esto, ¿no? Él dice, el español surgió de acá, él toma partido, él dice, no, el indoeuropeo no surgió por grupos bélicos, sino más bien por grupos pacifistas. Y bueno, eso está escrito en este texto publicado por el Fondo de Cultura Económica. Algunas cosas que sí tienen evidencia arqueológica interesante es, esta zona es una zona así roja, ¿no? En la actualidad sigue siendo una zona roja, ¿no? Por todos los conflictos que ha habido, la historia que ha habido en esta zona de Medio Oriente, ¿no? Actualmente, bueno, previamente lo que es y sigue siendo Palestina, ¿no? Y pues todo el paso hacia el norte de África, donde se establecieron los egipcios, el contacto que hay entre Europa y África aquí, entre Marruecos y España actualmente, ¿no? Entonces, sí, todo esto ha sido una zona históricamente muy relevante y además hay que pensar que este cuadro, esta gráfica, muestra el nacimiento, los asentamientos históricos de la agricultura, y obviamente los círculos son más arcaicos, ¿no? Los cuadrados negros serían tiempo posterior, y si vamos hacia la izquierda, los triángulos serían los más recientes de asentamientos arcaicos de la agricultura. Entonces, lo que dice Renfrew es que si vamos viendo periodos históricos de cómo los asentamientos de la agricultura y de los grupos y vestigios, etcétera, pues tiene una lógica, ¿no? De que esto se fue desplazando poco a poco, es lo que ellos comentan. Lo cierto es que en esta misma zona, donde habría surgido la agricultura. Ahorita regreso a esto, quiero adelantarme un poquito para esto, ¿no? Habría habido tres grandes grupos que se habrían desplazado a diversas zonas. Estos en rojo estarían en la zona de Anatolia, Turquía, ¿no? Y entonces habrían poblado Europa. Estos de verde estarían en la zona de Medio Oriente, y ellos habrían poblado África, ¿no? Estos serían los grupos semitas, o más bien, más que semitas, grupos que dieron paso a la gran familia afroasiática, y estos de amarillo habrían sido grupos que se desplazaron hacia Oriente, ¿no? Lo que tienen en común es que estos tres grupos habrían descubierto la agricultura, pero no solo eso, ¿no? Las escrituras, que vamos a hablar de eso en alguna sesión, también habrían, se habrían generado aquí, ¿no? Varios tipos de escrituras. Entonces, bueno, discutiremos eso más adelante, y para como terminar la hipótesis de estos agricultores pacifistas, Renfrew se pregunta si habrían sido sociedades matriarcales o igualitarias, ¿no? Y que pues precisamente por ello no les interesaría la guerra. Y bueno, esto sería otro modelo de desplazamiento, ¿no? Estos agricultores, ¿no? De forma pacífica, como estarían tomando en diversos estadios o momentos Europa, ¿no? Bueno, eh, bueno, esto ya se los comenté en este mapa, así que bueno, me lo salto. Pero lo interesante, y a donde quería llegar, y con eso quiero concluir, es que de verdad el mito se replica sin saberlo, ¿no? Porque eh, las dos hipótesis, como les decía, se oponen completamente. La primera de norte a sur con guerreros, así viriles, ¿no? Y la otra de sur a norte con campesinos pacifistas, matriarcales, etcétera. Y resulta que Dumézil cuenta, no, bueno, aquí viene una pregunta. Gimbutas y Renfrew cayeron en la trampa germánica. Este es Renfrew, el arqueólogo que sostiene la hipótesis de los pacifistas, y esta es Gimbutas, ¿no? La que sostiene la de los kurganos. En realidad eran adversarios históricos, pero eran amigos, ¿no? Entonces, sí, yo creo que habría sido interesante escuchar una charla entre ellos, ¿no? Pensaron siempre completamente diferentes sobre el poblamiento de Europa, pero bueno, eran buenos amigos, ¿no? Y bueno, ¿por qué pienso en esto de la trampa germánica? No porque se hayan alineado los nazis, sino porque en realidad sus dos hipótesis eh, aparecen en la mitología germánica, ¿sí? Y parece que lo dejan pasar, porque no creo que hayan ignorado esto, ¿no? Resulta que
entre los dioses germánicos, entre los grupos germánicos, hay dos, por decirlo así, dos bandos, ¿no? Entonces, esto lo tomé de Dumézil, de un texto que se llama Los dioses germánicos, y algo muy breve dice, la diferencia entre la religión de los vanes y la religión de los haces es fundamental. Los vanes era la más antigua, autóctona, producto de la civilización agrícola. La religión de los haces era la más reciente, expresión de una época viril, guerrera, pero asimismo espiritual. Yo, cuando leí esto, al principio lo dejé pasar, ¿no? Pero cuando lo pienso de cómo es el mito, porque las hipótesis de Renfrew y las hipótesis de Gibuta son mitos, ¿no? En realidad no nos consta a nadie de que, ni a ellos, ¿no? Que esto haya sido así. Y en realidad, pensar cómo esto se traslapa a por lo menos una jerarquía de cómo los dioses germánicos funcionaban, es exactamente lo mismo, se dan cuenta, ¿no? Entre los germánicos tenían un grupo que eran campesinos pacifistas y otro grupo que estaba en guerra con aquellos que eran eh, guerreros, ¿no? Yo no sé si este mito realmente surgió del contacto, vamos a pensarlo así, ¿no? De estos dos grupos que Renfrew y Jim Butas dicen, ¿no? Los kurganos y los campesinos pacifistas. Si realmente existió este contacto, pues no habría otra forma de que el contacto hubiese sido por guerra, ¿no? Entonces, y que esto habría dado más bien forma a el panteón de los dioses germánicos, ¿no? Estos primeros contactos arcaicos de estos dos grupos, pero no lo sabemos. Tendremos que preguntar más sobre pues, lo que vamos a estar preguntando en este seminario. Y ya, esa es mi breve intervención para iniciar la sesión. Yo nada más un comentario, Octavio, chistoso, porque ¿te acuerdas cuando estábamos viendo el seminario de la República? Y Ujú. te acuerdas que justo nos topamos con eso, con el grupo minoico, los que venían de Creta, que justo tenían esas cualidades, eran agricultores y se expandieron por la península como sin fregadazos, ¿no? O sea, enseñando Sí, agricultura y dejaron o se fue adoptando la religiosidad de ellos. Curiosamente, se fue haciendo femenina, ¿no? Porque creo que así es. originalmente no era así. Y luego cuando empiezan a llegar los grupos que se supone que vienen justo de la orilla de Rusia, que los primeros que llegan son los micénicos, llegan con dioses masculinos y llegan a los fregadazos, que no lo logran hasta que llegan los dorios, ¿no? Así es. Que ya son los que saben dar guerra, pues, y terminan imponiendo la cultura y luego los famosos años de la época oscura. Pero es fascinante, bueno, a mí me pone a pensar si sí se puede plantear como mito en tanto que relato como hipotético de algo o más bien como descripción de dos formas de seres humanos. Es una buena pregunta. Vamos a ver a dónde nos lleva, ¿no? Ahora sí, los demás. Tú, Axel, ándale. Este, Me siento bien básico. Este, eh, yo estuve relacionando lo que estaban leyendo y lo que estaban explicando con. Yo estoy haciendo, bueno, profe, ya lo sabe. Estoy haciendo estoy haciendo un recorrido sobre lo que pasaba ahí con los helenos y demás. Y yo busqué, por ejemplo, en la Ilíada, la Odisea y la Eneida, ¿no? Entonces, ahora que ustedes plantean que pueden venir del norte y después plantean una segunda idea que no, que vienen del sur hacia arriba y demás, en lo que yo he encontrado como mito, según estos tres textos, em, pues se supone que todo parte desde Italia, ¿no?
lo que yo he encontrado, decía se me fue el nombre de este chico cuando derrumban Troya, que le dan la espada, ¿no? Para que donde estuviera la espada, iba, Eneas, ¿no? Se llamaba el chico que se lleva la espada y hace su recorrido hacia el norte y los regresan y terminan llegando a Italia y ahí se encuentran con la esposa de Héctor y cosas de ese tipo. Entonces, a lo que voy con el comentario es, según este recorrido, eh, al menos de esa parte geográfica, el nacimiento de todo viene desde pues, la península itálica. Decía que parte desde Italia y el recorrido que hicieron ellos fue hacia el norte, fue como rodear Macedonia o cruzar Macedonia y llegar hasta Turquía, ¿no? Entonces, en el primer texto que encuentro, que era la Ilíada, decía que no, que todo el mito y que toda la idea del hombre viene justo de Turquía, que no viene como tal de la Grecia continental, peninsular, perdón. Este, ¿Qué estaba diciendo? Ah, sí, entonces resulta que no, en la Ilíada plantean que no, que el origen empieza en Turquía, ¿no? Donde la mayor parte de asentamientos o de templos a los dioses, en su mayor parte en ese momento, estaba situado en Turquía. Entonces, se supone que los turcos son los que tendrían que ser el pueblo, el pueblo que funda esa parte de Europa. Pero contradictoriamente dicen que no, que los turcos no fundaron como tal, que los turcos vienen de Italia y que regresaron a la misma Italia para fundar la misma Roma, ¿no? Que creo que eran como 2 o 3 siglos después del recorrido de Eneas con lo que quedó del pueblo troyano, este, pues sí encontraron aquí esas bases y esas ideas de dioses que tenían. Y repito, en estos 2 o 3 siglos, no recuerdo bien, eh, pues aparece esta descendencia turca, que es lo que se conoce como la historia de Rómulo y Remo, ¿no? O sea, que representan más a la idea de los turcos, a la idea de Eneas. Entonces, por ejemplo, yo me quedé como con el hilo siempre dando vueltas en eso, ¿no? Porque, pues, se supone que tendría que ser, por como se sabe, Grecia, ¿no? Esta parte fundacional y la que da como el conocimiento y la que da las leyes y todo este tipo de inventos del hombre. Pero encuentro que no, que en su misma contradicción no aparece ni en Turquía y tampoco aparece en Grecia. Ellos aparecen desde Italia haciendo este recorrido, buscando tierras, y lo que plantean ellos no es tal cual la idea de los violentos, de los guerreros. O sea, que era un pueblo agrícola que se fue asentando y que pues tuvieron que irse moviendo y se fueron moviendo. Entonces, a modo de conclusión, lo que ustedes plantearon, más bien a mí me llevó como a esa parte del recorrido que estoy haciendo pero me siento igual en ese mismo círculo, entonces ahora parece que no es cierto, que estos 3 libros no pueden ser tan así, ¿no? Que puede ser tomado incluso desde los rusos, o sea, ni siquiera lo consideraba, pero bueno, eso es lo que yo eh, pienso y he leído. ¿Tú, Octavio, quieres decir algo? Sí, gracias, Axel. Mucho gusto. Está muy Justo. chido lo que nos comentas. Em, yo creo que en la siguiente sesión te va a gustar mucho el tema porque voy a retomar un trabajito que también expuse aquí con Jorge, con el seminario, sobre Homero y los colores, ¿no? Mm, Porque además es un trabajo sobre la concepción del color en la Ilíada y la Odisea. Pero en ese entonces solo hablamos de la Ilíada y la Odisea. Ahora no solo el punto de partida es ese, que sí vamos a abordar esto, sino también el asunto de los colores en la ideología indoeuropea. Porque cuando uno revisa el texto de Van Benist sobre el vocabulario indoeuropeo de las instituciones, no sé qué, pues hay obviamente vocabulario para religión, para parentesco, para dinero, para agricultura, pero no hay vocabulario de colores, ¿no? Yo no es, ¿Qué no hay vocabulario de colores? ¿Por qué Evangelista no le interesó poner ningún color, no? Entonces eso me empezó a generar sospechas, ¿no? Y encontré un libro de Dumesnil, así, donde dice, estas son notas, ¿no? No lo tomen muy en serio, que se llama Los señores de los colores y la cortesana. Y en realidad son ideas que él tiene de varios mitos que va encontrando de contacto de Oriente con Occidente. Y precisamente lo que me interesa mucho es que hay ahí
muchas alusiones del contacto de Occidente con grupos budistas, ¿no? Con también la ideología que tienen los indios, bueno, gente de la India con los colores y las castas, ¿no? Y cómo en los indoeuropeos también los colores aparentemente fundaron, ¿no? Estas funciones que Dumézil habla, estas tres funciones. De eso voy a hablar la siguiente sesión, ¿no? Entonces, igual, qué chido que andas por acá. Yo comento tantito, es que me trajo a cosas inevitables, ¿no? Primero que hace, no sé, tenemos más de 20 años de conocernos, una cosa así, ¿no, Octavio? Eh, Sí, y, sí. y en su tiempo, lo mismo, ¿no? Llegábamos a Grecia, llegamos a Grecia y te topas con Grecia como el punto de partida de la sabiduría suprema, ¿no? Y de ahí, pues, era excitante porque veías como toda la filosofía devenida de eso, como, oh, Dios mío, ¿no? Es el gran pensamiento y una cosa brutal. Tiene pocos años que igual platicándolo empezamos a plantearnos la cuestión de la filosofía como un puntito muy chiquito. Recuerdo mucho un seminario en el que decíamos que el péndulo del pensamiento ya había llegado hasta su tope en la filosofía, y decíamos ese tiempo que con Heidegger, y ya iba de caída, ¿no? Ya no podía haber más hacia allá de la filosofía, entonces teníamos que llegar al punto cero y ver qué había atrás, y es cuando nos fuimos pelado de la antropología, de la etnología, pero también, pues finalmente la mitografía, y en ese tiempo se nos apareció Graves con la diosa, y desde entonces hemos estado dándole vueltas a esto constantemente. O sea, la filosofía en su tiempo dijimos que era el lloriqueo de los que habían perdido a la diosa, y fue lo último que dijimos de la filosofía. Y por otro lado, me pongo a pensar en eso que topamos hace unos años, cuando la pandemia, cuando estábamos haciendo este seminario sobre Platón y que andábamos explorando el pre, el momento previo a la Grecia clásica. Odio hablar de lo presocrático, ¿no? Y entonces empezamos a ver esos grupos como todavía poéticos, que además es la cosa fascinante de todo esto, que eran grupos que todavía cantaban, no grupos filosóficos, y pues hay cosas fascinantes. Primero, que el contacto o la crianza de los egipcios a los griegos es brutal, brutal. O sea, hay un contacto muy grande, muy grande, muy grande entre, es que ni siquiera es como decir entre griegos y egipcios, sino como que hay como cierto medio robo de cosas, ¿no? De los egipcios por los griegos. Y por otro lado, cuando nos tomamos con este asunto de Creta, pues son un montón de años, ¿no? Antes de la Grecia clásica, si no me equivoco, eran 7,000 años. Entonces, en ese periodo tan largo, la pregunta es qué había y qué pasó, porque en todo eso hay como 2,000 años, ¿no? De la famosa época oscura, ¿no? Donde además se pierde escritura, se pierden un montón de cosas, ¿no? O sea, digamos que hay como un ocultamiento, pero entre todo eso terminamos topándonos con la Ilíada, y viendo justo que la Ilíada es un pedazo de una cosa que está perdida, ¿no? De una tradición que no sé si es un poemota o es una tradición que es mucho más grande, y entonces solo hay eso. Incluso habíamos visto que la caída de Troya eran las caídas de Troya, ¿no? Que hubo varias caídas de Troya previas a la que tenemos en el relato, y que creo que incluso todavía después hay otra caída de Troya, ¿no? Pero esta es la que se conserva en el relato que todos conocemos. Entonces, terminas topándote con que el gran problema renacentista fue sobrevalorar a los griegos, y luego nuestra modernidad casada con esta idea como de ahí había luz y de ahí para acá hay que rescatar la luz,
pues perdemos un pedazote de la historia previa. Es decir, lo voy a decir así, ¿qué ocultamos con los griegos? Con la sobrevaloración de los griegos y de su supuesta tradición tan clara y de su contundencia ideológico-filosófica que tapamos, ¿no? Como humanidad, o, que es la parte creo yo más dura, que nos es tapado, que nos es ocultado en lo que nos venden. Porque tú lo acabas de decir, la discusión sería sobre una migración chiquita, ¿no? Y la gran migración, que además creo yo que es lo que hoy nos están vendiendo, ¿no? Como las grandes migraciones indoeuropeas, ¿qué papel juegan? ¿Dónde están? ¿Cómo se acomodan en esto? ¿Y qué pasa con Oriente? Y lo que Octavio no terminó de decir, ¿qué pasa con África? ¿No? Porque nos dijo, ¿no? ¿Por qué no hay indoeuropeos en África? Yo tenía la idea que sí, ¿no? Pero si Octavio dice que no, es no. Pero ¿por qué no hay? O sea, ¿quiénes llegaron para allá? Porque además tenemos otra cosa que por todos lados nos dicen, ¿no? Que los humanos, los que somos, venimos de África, ¿no? Y de pronto parece como inexplicable que el poderío venga de otro lado y que los africanos se hayan quedado como estancados en una, como cierta debilidad, no sé cómo decirlo, como debilidad, fragilidad espiritual. Pero bueno, eso diría yo. No sé si quieres decir algo tú, Octavio, o alguien más. Vamos a ver si alguien más quiere comentar. Jessica. Jessica, salario mínimo. Es de los que ponen su cámara. Ahí está. No, no he abandonado el seminario. Pues nada, me dejaste pensando con tu texto. La primera parte sobre cómo empezaste a pensar sobre las almas esclavas, o qué esclavizaba el alma, y cómo lo han llevado hacia el lenguaje, este recorrido que están haciendo, me, pues me deja pensando ahora que puedo ver a los niños en la clínica, ¿no? En esta parte que hablas del canto, de esto previo al lenguaje, la forma de comunicación, y bueno, más que cuestionamientos, es ahora observaciones, que antes estaba muy puesto en lo teórico y ahora lo puedo ver un poquito más en lo práctico, en lo que se vive en la clínica con las infancias, y preguntarnos qué es previo al lenguaje. O sea, esta idea también siempre me pareció fascinante desde los seminarios anteriores, pero también cómo lo llevan, que la lengua nos transforma y toca la historia, ¿no? Entonces, creo que pues vienen muy contundentes sus ideas, y pues nada, hay que seguir escuchando. Tengo demasiadas dudas ahora, más que comentarios. ¿Quieres decir algo, Octavio, o puedo yo? No, pues sí, gracias, Jessica. Siempre me es grato pensar en aquel seminario que tuvimos con Ale sobre Graves, ¿no? Y la diosa y lo que fuimos encontrando, ¿no? Porque también hace eco, ¿no? De todo el trabajo que Jorge ya rememoró hace un rato. Y, o sea, sí hay un recorrido que hemos hecho durante años, ¿no? Y el regresar a Grecia y blasfemar sobre Grecia y volver a regresar a Grecia, ¿no? Lo que ha pasado todo este tiempo ha sido muy interesante, ¿no? Y sobre todo ahora hay como una posibilidad de ampliar precisamente la cuestión histórica con los grupos semitas. Yo creo que ahí vamos a encontrar un montón del contacto de los grupos indoeuropeos con los grupos semitas, porque en la historia que uno ve, no se habla mucho de contacto cultural, ¿no? Entre grupos indoeuropeos y no indoeuropeos. Dumézil, de hecho, hace eso, ¿no? Solo habla de grupos indoeuropeos y en sus hipótesis más fuertes
No habla de grupos semitas, no habla de otros grupos de Oriente, ¿no? No habla de mongoles, no habla de chinos, ¿no? Entonces uno dice, bueno, ¿por qué? Es como si no hubiese habido ese contacto, ¿no? Y claro que sí. De hecho, hay uno de los grupos indoeuropeos arcaicos, ¿no? Que se extinguió fueron los hititas. Los hititas son una cosa maravillosa. Además, los hititas están mencionados en el Viejo Testamento, ¿no? Es un grupo que además creó escritura y es una escritura no fonográfica. Es otro de los temas que vamos a ver en otra sesión y desapareció. Es todo. Bueno, para redondear un poco lo que dice Jessica, cómo me encanta trabajar con Octavio. Es brutal, me da mucha alegría porque tenemos muchos años trabajando juntos y siempre terminamos trabajando juntos. De verdad es un gusto extraordinario. Ya que se una bien Alejandra, pues ya tenemos muchos años haciendo proyectos juntos, ¿no? Siempre nos hace falta el buen tío Rommel, pero pues él siempre Rommel, nunca in Rommel. Eh, pero bueno, sí, han sido muchos años de trabajos juntos y es impresionante cómo hacemos caminos y siempre llegamos juntos a puntos de partida, ni siquiera a las mismas conclusiones, sino a mismos puntos de partida. Nos vamos un rato y regresamos. Para ser lingüista hay que ser historiador. Si se es técnico, no eres lingüista, ¿no? Eres gramatólogo o no sé cómo se llamen, ¿no? Pero no puedes ser lingüista si no eres historiador, porque no hay otra cosa, ¿no? O sea, la lengua de alguna manera resguarda la historia, pero la resguarda donde la recubre también, ¿no? Porque se presta siempre a las interpretaciones. Por otro lado, para ser antropólogo, etnólogo, se tiene que ser necesariamente, ni siquiera creo que se puede decir historiador, pero se tiene que ser, ¿cómo se dirá? Es que la palabra correcta sería psicólogo, pero no me gusta por la cosa técnica que hay. Pues se tiene que ser un explorador del alma. No se puede creer que se puede uno vincular con los pueblos, con sus vestigios, técnicamente. Es decir, ignorando que en todo lo que se conserva de la humanidad se conserva rastro y huellas del alma de la humanidad. Son cosas en los mitos, en las edificaciones, en las tradiciones, en todo lo que se conserva el alma de la humanidad. Y yo creo que llevo muchos años siendo un poco como muy dirigido en ese sentido. Se conserva la fundación del alma, las condiciones de existencia del alma y específicamente las figuras en las que esa alma fue formada. Es decir, no se puede estudiar a un pueblo si no se considera que el pueblo tiene alma y que esa alma deja huellas o perdura, ¿no? En los grupos que todavía estamos aquí. No están separadas la historia del alma, porque finalmente la historia nos muestra dónde están los puntos específicos a los que podemos llegar, ¿no? Los puntos referenciales a los que podemos llegar, y a partir de ahí dejar que el alma nos hable. Ahora, tanto Octavio como yo, pues estudiamos psicología. Creo que en el fondo no fue una pérdida de tiempo, porque no quisimos ser técnicos, sino exploradores. Y la psicología pues nos ayudó a tener algunas preguntas, pero jamás una sola respuesta, ¿no? Entonces de ahí nos fuimos a explorar diversas rutas. Entonces, ahora voy a esto. No se puede ser psicólogo sin dejar de lado absolutamente toda idea definitiva sobre cualquier cosa. O sea, al final, lo que terminamos haciendo es exploración del espíritu de los seres humanos. Creo que por eso llegamos
siempre a los mismos lugares, ¿no? Que siempre son puntos de partida, siempre es la misma cosa, exploración del espíritu de la humanidad. Ahora, no sé, ya un poco como caminando a cerrar el día de hoy, creo que pueden ver el proyecto claramente. Mi intención va a ser ubicar la función de lo voy a decir ahora sí, de la invención de lo indoeuropeo en diferentes momentos y qué hay ahí, ¿no? Si verdaderamente se fue caminando hacia un mito fundacional de nuestra época o verdaderamente se llegó a un descubrimiento. Son dos cosas de verdad bien diferentes y bien importantes. No es lo mismo decir, se diseñó un método para inventar, para fundar una ideología comunitaria, que además, no lo neguemos, hoy sería muy necesaria porque el occidente se está resquebrajando totalmente, a occidente se lo está llevando la fregada en su totalidad. Y pues bueno, un mito así podría mantener a la gente creyendo somos uno, ¿no? La Unión Europea se pretende esa grandeza del somos uno. Y qué bonito, ¿no? Que la humanidad quiera que todos sean uno mismo, pero cuando quiere que todos sean uno mismo con la ideología de ese pequeño grupo, entonces ya no funciona. Ya no opera. Es como la democracia funciona mientras gane el partido que mantiene las diferencias sociales y los privilegios, ¿no? Entonces así todos somos democráticos. El día que ya no es así, dejamos de ser democráticos. Entonces hay que voltear, ¿no? Al sur de América y todo lo que está pasando. Ahora, del otro lado, si realmente hubiera un descubrimiento, entonces sí habría que pensar en un monstruo cultural que da terror pensar, ¿no? Que los indoeuropeos siguieran hoy en día existiendo y expandiéndose, de verdad da terror pensarlo, ¿no? Porque no, serían una cultura fantasma, ¿no? En el sentido de que de verdad están demasiado silenciosos haciendo estragos en todo el planeta, dominando todo el mundo, ¿no? Y entonces tendríamos que pensar que los Rothschild, ¿no? Pero no sé si son judíos los Rothschild. No sé, Jorge. Bueno, pero serían esos monstruos, ¿no? Esos monstruos que tendrían algún derecho de dominación del mundo, ¿no? O vamos a pensar en los judíos actuales, que pues todos son venidos de Europa y nacidos, o sea, no son realmente, o no estoy seguro si podríamos decir que son semitas. Es que cuando uno está buscando, el libro de Shlomo está bien bueno porque es así como que ni siquiera podemos decir que son un grupo genético, ¿no? Porque hay de acá y de allá y de todos lados, ¿no? Es un grupo identitario, además que parece que hay periodos ¿cómo se llama? Cuando como de proselitismo, ¿no? Para ganar adeptos en el judaísmo. Cuando el cristianismo está tomando mucha fuerza, hay periodos, hay grupos que están haciendo como conversión al judaísmo, ¿no? Entonces, es un asunto que no es genético, y entonces, pues, habría que ver, ¿no? Pero el tema, bueno, donde voy es a que sería, a mi modo de ver, aterrador pensar en una cultura tan poderosa que lleve tantos años no solamente existiendo, sino escondida, ¿no? Escondida como una ideología, como un espíritu bélico que sigue funcionando desde que agarraron al caballo e hicieron carretas, ¿no? Entonces, los dos caminos habría que verlos. Si se está descubriendo un titán cultural o si se está inventando un mito fundacional y cuál es la intención. Lo que sí sabemos, y Octavio lo marcó muy bien, es la cuestión del arianismo. En su momento, bueno, que además todo comienza con esta idea de cuál era la lengua de Dios, ¿no? Y que se pretendió que fuera germano, ¿no? O sea, que Dios hablaba germano. Y pensar que el arianismo se agarra de estas ideas, ¿no? De la gran cultura, ¿no? Me parece
brutal. Ahora, no sé si Octavio va a llegar a esto, pero lo de los colores puede ser bestial cuando piensas que en el mundo sí se distingue a la gente por colores. Y como lo dijiste al principio, la diosa es blanca, no albina, ¿no? Ujú. La luna es blanca, no mes, ¿no? Entonces, bueno, ahí está, ¿no? La Octavio evidentemente es como súper preciso en los datos que trae, me parece que hace un trabajo historizante muy bueno, y yo soy un poco más de tripas como toda la vida, y como que trato de hacer un poco más de trabajo interpretativo en el sentido de las funciones de lo que vamos a estar trabajando en el momento en el que estamos. Creo que para allá va el seminario, espero de verdad que les interese, y yo creo que por mí hoy sería todo, pero Octavio, ¿tú? También por mí es todo, Jorge. Creo que sí, esta cuestión de, aparte en que yo les voy a como proponer, es sí un recorrido que va a tocar las lenguas, ¿no? En parte, pero no de una forma técnica como es en la universidad, ¿no? Eh, Sino, me gusta mucho lo que Nietzsche propone, es un texto casi olvidado, nadie lo pela, ¿no? Y ahí dice cosas brutales, ¿no? Se llama Escrito sobre retórica. Estaba muy joven Nietzsche, ¿no? Estaba así ardoroso de hablar sobre la Grecia que había encontrado, que no es la Grecia que nos cuentan, ¿no? Y entonces cuando él hace afirmaciones sobre las lenguas, dice cosas que a nadie le gustan hoy, dice cosas que asustan, ¿no? Habla de las funciones gramaticales. Por ejemplo, hay una cosa que se llama caso gramatical y él dice que en realidad el caso servía para unir a los pueblos, ¿no? O sea, ¿quién va a decir eso en la actualidad, no? O sea, y entonces por allá vamos, por ese tipo de cuestiones es donde vamos a pensar qué es eso de los indoeuropeos. Pues no sé si alguien quiere comentar algo. Has, con la pura... Deja que avance un poco más el seminario y ya veremos si comento algo. Vale, Pero por lo pronto estoy bien. muy bien. Xochitl, Acuérdate que yo no estudié psicología. los dos tampoco. Xochitl, qué gusto verte. ¿O solo pusiste la foto y no estás? Solo puso la foto y no está. Ah, qué gusto verlos, dice. Todos El ven el chat. chat, ¿verdad? Sí, Bueno, Xochitl, qué alegría. Esperamos seguirte viendo por acá. Eh, que anda afónica. Bueno, Marta, entraste tarde, pero a ver cómo le hacemos para que entres siempre. Ahí estás, Sí, ¿verdad? veré la grabación. Sí, gracias. Al rato veo cómo la subo. La voy a poner en el YouTube, en el canal de YouTube que tenemos, y la voy a poner en el Facebook, a ver si se une más gente. Si no, con los que estamos, digo, podríamos hacerlo entre 4 o 5 sin mayor problema. Jessica, un gusto verte. Axel, qué alegría verte todo maduro, todo señor. Espero verte muchos años, muchos años, porque creo que eres un gran estudiante. Entonces, ojalá estés por acá en las batallas de nuestro ejercitito chiquito. Vamos a ver quién más. Seguro que sí. Eh, Dejen que venga más gente y definimos la cuestión de el dinero. Habíamos planteado, Octavio y yo, hacerlo por donativo. Pusimos más o menos un rango, ¿no? Para cada mes, pero vamos a ver que se una más gente y, y vemos cómo va funcionando. Pero la intención es que haya gente y que podamos extender lo que estamos haciendo. Entonces, pues lo que nos importa es que pues estén y no dejen de venir. ¿Está bien? ¿Ningún otro comentario? no, Sí, todo chido. yo sí Vamos, puedo hacer adelante, un Axel. comentario chiquito, perdón. Voy a dejar Este, de grabar para que cualquier cosa ya. Adiós a los que ven la grabación.